Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 17. En su viaje Pablo y Silas pasaron a Anfípolis y a Polonia y luego llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada día de reposo, durante 3 semanas, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. También creyeron muchos griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres distinguidas. Pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a algunos malvados que andaban ociosos por la calle para que alborotaran y perturbaran la ciudad. Atacaron además la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la gente, pero como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos están violando las leyes del emperador romano, pues dicen que hay otro rey, que es Jesús. Al oír estas cosas, la gente, las autoridades se inquietaron, pero Jasón y los otros dieron una fianza y lo soltaron. Ya de la noche, los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Esos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. De modo que muchos de ellos creyeron, y también creyeron muchos de los griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios, también en Berea, se fueron allí y alborotaron a la gente. Pero los hermanos hicieron que Pablo saliera sin demora hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas, luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se reunieran lo más pronto posible. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se dirigió mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en las sinagogas con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y que cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron al Areópago, el lugar donde acostumbraban reunirse en consejo, y le preguntaron, ¿se puede saber de qué nueva enseñanza es esta que usted nos trae? Pues nos habla usted de cosas extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras, al Dios desconocido. Pues bien, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es de quien yo les hablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios vivimos, nos volvemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes para que se vuelvan a Él. Porque
porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por medio de un hombre que él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: ya le oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris, y otros más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado a Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos, y como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada día de reposo Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarle. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición, yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, un jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor, y también muchos de los de Corinto. Al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues yo tengo mucha gente en esa ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y le dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de algún delito o algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos, pero como se trata de palabras de nombres y de la ley de ustedes, arreglen ustedes mismos, porque yo no me quiero meter en esos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron todos a Sóstenes, un jefe de la sinagoga, y lo golpearon allí mismo, delante del tribunal. Pero a Galión no le importaba nada de eso. Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y, junto con Priscila y Aquila, se embarcó para la región de Siria, en Cencrea. Antes de embarcarse, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que allí se reunían. Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió de ellos diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarnos otra vez. Después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. Cuando llegó a Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia y luego se dirigió a Antioquía. Al cabo de algún tiempo, salió de nuevo a recorrer por unos lugares de Galicia y Frigia, animando a todos los creyentes. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lloraron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos
contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 17 estamos viendo que Pablo y Silas pasan por algunas ciudades, por Antípolis y Apolonia, y llegan a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Y vemos que aquí, por costumbre, Pablo va el día de reposo a predicar la palabra. Y nos menciona que 3 semanas estuvo discutiendo con ellos y se basaba en las escrituras que eran los libros proféticos y los libros de toda la historia judaica, desde Jacob hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pasando por el rey David, por Salomón. Les explicaba, quería hacerles entender que Jesucristo es el Mesías, ya que siempre se había profetizado y que las profecías se habían cumplido. Dice que aquí algunos judíos creen en lo que dice Pablo y Silas, y también griegos que adoraban a Dios, y muchas mujeres distinguidas, pero los judíos que no creían empezaron a llenarse de envidia y reunieron a muchos malvados ociosos, a los ninis de aquel entonces, que ni estudian ni trabajan, y alborotaron y perturbaron la ciudad, y trataron de buscar a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Pero como no los encontraron, se llevaron a rastras a Jasón, uno de los hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido en su casa, dicen. Les dio asilo. Están violando la ley, las leyes del emperador. Están predicando que hay otro rey, que es Jesús. Y pues las gentes de aquel entonces y las autoridades se inquietaron. Pero Jasón y otros más pagaron una multa, una fianza, y ya los dejaron libres. No le encontraron más que un interés económico para dejarlos libres. Entonces vemos aquí que la persecución en los primeros días de predicación, en los primeros años de predicación de la palabra, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues era un delito, ya que la religión en los judíos es la judaica, la religión en los romanos es la romana, y no estaban muy animosos en estar aceptando otro tipo de creencias. En este caso, para ellos era el inicio de una nueva doctrina, el inicio de una nueva religión, que era la doctrina del Mesías, la doctrina mesiánica, que ya después le decimos nosotros cristiana, pero es mesiánica. Acuérdense que Mesías es en hebreo y Cristo es en latín. Significa lo mismo, Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, pues aquí nos menciona que ya en la noche Pablo y Silas se fueron hacia Berea y se dirigen a la sinagoga de los judíos. Y pues ahí vemos que los judíos que estaban ahí pues eran de Tesalónica, eran de sentimientos más nobles, y reciben bien la prédica de Pablo y de Silas. Y estudiaban mucho las escrituras los judíos para ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo, que todo había sido profetizado y de que Jesucristo era el Mesías. Y entonces estaban estudiando, estaban escudriñando. Es lo que debemos hacer nosotros con las Sagradas Escrituras: leerlas, estudiarlas, entenderlas, interpretarlas y llevarlas a cabo. Y vemos como aquí los judíos pues las están estudiando, ya las habían leído, pues las están estudiando para poderlas entender. Y después pues tenían que interpretarlas y después llevarlas a cabo. O sea, todas esas cosas tenemos que hacer con la Sagrada Escritura. No crean que nada más hay que leerla y ya, ¿no? Lo medio entendí, pues es lo que hago, ¿no? Porque mucha gente en la actualidad sí le hace, los poquitos que les gusta leer las Sagradas Escrituras, porque la mayoría de la gente no le interesa, ¿no? Y menos a la juventud. Y estoy hablando de la juventud menores de 30 años, estamos en el 2018. Y pues aquí nos menciona que muchos creyeron, tanto griegos como no griegos, y mujeres distinguidas. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios también en Berea, se fueron allá y alborotaron a la gente. O sea, pues que están hace rato llenos de envidia, también se dan cuenta, y
va a hacerle también alboroto, alborotando a la gente. Pues, ¿cómo alborotaban a la gente? Pues pagándoles, dándoles dinero, bueno, a los niños, a la gente que no estudia ni trabaja y ni hace nada, ¿no? Y ve y alborota y dice y grita y perturba y etcétera, etcétera. Pero aquí nos menciona que Pablo, compañía de los hermanos en Cristo, o en los hermanos en la doctrina, le dijeron a Pablo que saliera sin demora hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. ¿Sí? Ayudan a Pablo para que escape. Los que acompañaban a Pablo fueron hasta la ciudad de Atenas, los menciona aquí, y luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se reunieran más. Entonces estamos viendo aquí que tanto Silas, Timoteo y Pablo, pues es una tercia de discípulos ya apóstoles, porque están llevando el mensaje. Acuérdense que el discípulo quiere decir enviado, el que escucha y obedece, y ya un apóstol ya es un enviado que ejecuta, ¿verdad? Entonces aquí también nos sigue diciendo que mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que en la ciudad estaba llena de ídolos, ¿no? Ver que estaba llena de ídolos, pues es muy común, llegamos a la iglesia católica y vemos un montón de ídolos. Vemos a San Juan Bosco, vemos a San Martín de Porres, vemos a San Charbel, vemos a San Juan Diego, y vemos a tantos santos que tenemos, ¿no? San Pedro Nolasco, ¿no? Sí, San Ramón Nonato, ¿no? Infinidad de santos, si no es que todas las imágenes que tenemos de nuestra Santísima Madre y de ángeles, ¿no? Pues hagan de cuenta lo mismo. Se indigna Pablo y empieza a discutir con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y cada día en cada plaza se ponía él a discutir y a predicar y a decirles que están equivocados, que están adorando ídolos, que se cumplieron las escrituras, que Jesucristo es el Mesías. Y había ahí pues gente preparada, gente estudiada, no crean que era gente que no tenía conocimiento, era gente que dominaba idiomas. Vemos que Pablo mínimo era un políglota. Y quiero hacer aquí un punto muy importante, y quiero aclararles algo que ustedes lo van a denotar con una énfasis, con mayor intensidad, ya que Pablo pues sabía el griego pues lógico de Grecia, sabía el latín, que era de Roma, era el idioma que se manejaba en Roma, sabía el hebreo, pues que era el judío, sabía el arameo, que es una de las ramas que también tenían de lengua los judíos. Tenemos 4 ahí idiomas, y tenía conocimiento de algunas otras lenguas que se usaban en aquel lugar, y por eso tenía una habilidad Pablo para poder transmitir la palabra del Señor. Les hablaba en su propia lengua, y había gente de Egipto, había gente que venía de Etiopía, y pues les hablaban también en su idioma. ¿Por qué tenía esta capacidad Pablo? Porque Pablo, ya vemos aquí adelante, va a tener contacto con unos amigos, Aquila y su esposa, su mujer Priscila. Pablo se dedicaba en su trabajo normal a hacer tiendas de campaña y las vendía. Era hacedor y comerciante, y trabajaba, no como tantos pastores en la actualidad que viven de la limosna y que viven de lo que el pueblo les da o les damos, ¿no? Para que sobrevivan. No, Pablo se ponía a trabajar. En los inicios de los primeros cristianos, o primeros mesiánicos, o los primeros iglesia, porque nosotros somos la iglesia no es una construcción, somos los primeros iglesia, la primera iglesia, que eran los seres humanos convertidos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pues todos trabajaban, todos se dedicaban a alguna labor para mantenerse. Recordemos que los apóstoles, los 12 apóstoles, ya tomando en cuenta a Matías, ya que Judas Iscariote pues ya no estaba, vemos cómo ellos pues no estaban trabajando, se dedicaban plenamente a la prédica, y a donde llegaban pues les daban asilo, a donde llegaban les daban casa, vestido y sustento. Y ellos se dedicaban predicando, no se dedicaron a trabajar. Vemos cómo cuando Jesucristo muere, los discípulos están reunidos ahí, resucita nuestro Señor Jesucristo, les da indicaciones, y después los discípulos pues se van. Pedro
regresa a la pesca y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo se les aparece y muchos le dicen, es nuestro maestro, Pedro, Simón, mira, es el maestro. Y Jesús les prepara pescado, asado, para que almuercen. Y vemos cómo entonces la acción de Pedro y los demás compañeros pues, se dedican a continuar con sus labores cotidianas que habían tenido siempre, ya teniendo el conocimiento y la vivencia de esos 3 años que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y de todas maneras ellos continuaron con su trabajo. Y vemos aquí entonces que el trabajo es muy importante, pero ya después los apóstoles pues se dedican plenamente a la prédica. Y vemos como, acuérdense que Bernabé vendió un gran terreno, obtuvo dinero de esa venta y le cedió ese dinero a los apóstoles, que ya no estaba Judas Iscariote, insisto, para que no vayan a decir se clavó la lana Judas Iscariote, no, ya lo había sustituido Matías. Entonces empiezan ellos a tener dinero que van recibiendo de la gente para que puedan tener y comprar sus víveres y prosigan su vida doctrinal. Es de ahí que las iglesias en la actualidad se dedican supuestamente a la prédica y viven de las limosnas, de las caridades, de la ayuda, del apoyo económico que el pueblo les da. Y muchas veces el apoyo es muy bueno y muy grande porque hasta viven mejor que uno. Tienen casas particulares, tienen coches particulares, que no son de todos, son propios de ellos, se visten muy bien y hasta con alhajas, y ya hasta nos presumen, ¿no? Los miércoles cerramos la iglesia porque es el día de nuestro descanso. Nos fuimos de vacaciones una semana a tal retiro porque hemos predicado mucho y trabajado mucho. Y eso, o sea, ya lo mentalizan de una manera social, ¿no? Y económica. Pero bueno, de ahí viene, ¿verdad?, este suceso. ¿Por qué me detuve aquí? Para que ustedes se dieran cuenta que Pablo era una personalidad intelectual. Tenía 2 nacionalidades, la judía, era de nacimiento judío, pero tenía la nacionalidad romana. Tenía conocimiento, tenía estudios, tenía manejo de varios idiomas, aparte era hacedor y comerciante de tiendas de campaña. O sea, era una personalidad. Si Pablo no hubiera existido y Judas no se hubiera tratado de suicidar, Judas Iscariote hubiera estado haciendo esto, porque sabemos que Judas Iscariote también venía de una familia bien, de una familia económicamente bien, y aparte manejaba muchos idiomas, le gustaba mucho en la comunicación a Judas Iscariote. Entonces, si Judas no se hubiera tratado de ahorcar y que murió por un accidente rompiéndose la rama, supuestamente así no lo menciona Lucas en los Hechos de los Apóstoles, pues entonces él hubiera sido el que hubiera estado viajando quizá, ¿verdad? Pero bueno, las cosas fueron así. Él hizo un trabajo, como le decimos entre comillas, un trabajo sucio, lo elaboró, concluyó, se desesperó y se trató de suicidar. Dios no le permitió que se quitara la vida y fue un accidente lo que le ocurrió y por eso se murió. Dicen muchos, ni eso pudo hacer bien. Pues no lo hizo bien, nada hizo bien quizá, ¿verdad? Muchos dicen así, otros dicen, pues cómo no, si también fue enviado por nuestro Señor Jesucristo cuando andaba con él, de 2 en 2, y había curado enfermos, había predicado la palabra, había sacado demonios. O sea que Judas Iscariote era una gran persona, y lo fue. Y entonces vemos como al arrepentirse y arrojar las monedas, las 30 monedas de plata en el templo, y arrepentiéndose de su mal comportamiento, pues todo aquel que se arrepiente de corazón, pues Dios lo escucha y nos perdona. Así lo dicen las Escrituras, ¿no? Entonces, pues Judas Iscariote es el único discípulo de nuestro Señor Jesucristo que no está en los altares, no es venerado, no es adorado. Es el único discípulo que terminó rápido su trabajo, hizo el trabajo sucio, se arrepintió y es un ejemplo de arrepentimiento y se salvó. Les cuento todo esto porque entonces vemos que Pablo aquí se relaciona con gente distinguida, con gente de dinero, con gente de intelectualidad, con gente que habla otros idiomas y con gente que tiene otro tipo de pensamientos. Y vemos aquí que nos menciona que al estar predicando hay algunos filósofos por ahí que lo entienden y que lo tratan de contradecir, ¿verdad? Y bueno, pues esto es importante para que ustedes vean que Pablo, por alguna razón, tenía que ser el que tenía que ser un discípulo de nuestro Señor, y ya después apóstol de nuestro Señor convertido. Ahí vemos otra de las conversiones,
¿verdad? Primero ya vimos hoy a Judas Iscariote, que es un arrepentido, ahora vemos a Pablo, que es un convertido, y que era muy necesario que él estuviera presente para que pudiera hablar también con este tipo de personas. Y nos dice aquí que pues habla también con algunos poetas y con algunos filósofos, y que dice que siendo pues descendiente de Dios no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro y plata, o sea que no pensemos en eso, o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Esa es una de las explicaciones que Pablo les está dando a los poetas, a la gente intelectual, ¿no? Nos dice aquí que hay algunos filósofos epicúreos y estoicos, y discuten con él, ¿no? Con respecto a lo que él. Y le preguntan, ¿qué nos estás explicando? ¿Eres un charlatán? ¿Por qué nos estás predicando de dioses extranjeros? Ya tenemos aquí los dioses griegos o los dioses romanos, porque queremos otro tipo de dios. Pero Pablo les está explicando que Jesús es el Mesías, principalmente, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo llevan a Areópago, a Pablo, en un lugar que acostumbran a reunirse el consejo, ¿verdad? Gente muy importante, intelectual, y le preguntas, como ahorita que llevaron a Pablo al Senado de la República, al Congreso, ¿no? Si o lo llevaran al Vaticano, ¿no? Sí, así más o menos. Y le preguntan, ¿se puede saber de qué nuevas enseñanzas es la que nos estás trayendo? Nos estás hablando de cosas extrañas y queremos que nos expliques. Y entonces Pablo les dice a todos los atenienses, así se les dice, ¿verdad? Y a todos los extranjeros que vivían ahí y se ocupaban de oír, y para llevar las nuevas noticias a todo el pueblo, a toda la gente. Eran como los chismógrafos, como los paparazzis. Y les dice, dice, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son una gente muy religiosa. Ustedes celebran los cultos en un altar, y hay cosas escritas en los altares, y una de las cosas escritas en los altares dice, al Dios desconocido. Es una frase que ellos ponían, los atenienses, los filósofos, los intelectuales, los religiosos. Y dice Pablo, pues bien, ese Dios desconocido que ustedes dicen que es un Dios desconocido, pues es el Jesús que les estoy predicando. Es el Mesías, el Hijo de Dios viviente y que ha resucitado. Y que este Dios, este Jesús, no necesita nada de nadie, pues Él es el quien nos da todo a todos nosotros, nos da la vida, el aire, todas las cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones, Dios, y las ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Muy claramente les dice que Dios está aquí, cerca de nosotros, sí, porque ya el Espíritu Santo vive con nosotros. Y acuérdense que todo el que había sido bautizado por Juan Bautista y después fue bautizado en Pentecostés por nuestro Señor Jesucristo, sí, 50 días después de su resurrección, vino el Espíritu Santo ante todo el mundo. Y todo aquel que cree y se instruye recibe el Espíritu Santo. Como lo hemos estado viendo aquí, ¿se acuerdan del etíope que iba ahí y que es convertido? ¿Verdad? Él iba leyendo las escrituras pero no entendía nada, y que Felipe pues le explica todo, y no solamente Felipe le explica todo, sino que lo bautiza también y a toda su familia, y lo convierte, ¿no? Acordémonos que lo bautiza porque fue pasando por ahí por un lugar donde había agua, y entonces lo bautiza Felipe, y pues así recibe el Espíritu Santo, que es algo muy importante, ya que de esta manera concretamos de que el Espíritu Santo vive en nosotros, está con nosotros, ¿eh? Y ya después vemos cómo Jesucristo, en esa historia que nos maneja Lucas, pues se convierte y viene la conversión de Pablo. También tenemos, acordémonos que el Espíritu Santo hace una curación a Eneas, pues que tenía 8 años, que estaba paralítico, ¿sí? Y en nombre de Jesucristo, Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama, y lo cura, con el poder del Espíritu Santo. Y también estamos recordando
que en la ciudad de Jope había una señora llamada Tabita, que en griego significa Dorcas, y esa mujer pues, pasaba su vida haciendo el bien a las personas, a los necesitados, y muere. Pero pues ya después llega Pedro, se encontraba cerca de Lidia, y los creyentes le piden a Pedro que pues vaya a ver a esta mujer, y lo llevan. Llega Pedro, donde está el cuerpo, ¿sí? Y le dice a Pedro que se salgan todos, se arrodilla, ora, y el Espíritu Santo se hace presente. Tabita, levántate, le dice, y resucita a esta mujer creyente que hacía el bien, ayudaba a los enfermos y a los niños, y la resucita. También nos menciona en otra parte de las Escrituras, cuando Pedro estaba hablando y que viene el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje, creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro, y a muchos otros que no eran judíos, también llegó el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron incorporados como hijos de Dios, que así nos... y toda la gente pues se queda asombrada de darse cuenta que Dios no es excepción de personas, y que no solamente el Espíritu Santo venía sobre los judíos, sino también sobre los cristianos, los convertidos y los no judíos. Esto vemos entonces que el Espíritu Santo está con nosotros, está cerca de nosotros, lo que está diciendo ahorita Pablo aquí. Dios está con nosotros aquí, cerca de nosotros. También vamos a acordarnos de que estaban en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Recordemos la muerte de Esteban, que empezó a predicarles a todos los judíos acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios los había bendecido y se alegró mucho a todos los que creían, a todos los que se convertían, que tuvieran un corazón firme y que fueran fieles al Señor. Y nos menciona aquí que también debemos recordar que Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, así nos lo dice las Sagradas Escrituras, y mucha gente lo sigue. Entonces Bernabé, junto con Pablo, ya estando en Antioquía, están ahí un año entero anunciándole a la gente y predicándole con el poder del Espíritu Santo. Y nos menciona aquí en las Escrituras también, si lo quieren retomarse, en el capítulo 11, en el versículo 27, en donde dice que unos profetas fueron a Jerusalén de Antioquía, que ya le están diciendo que los discípulos son profetas, ¿no? Pero nos menciona que uno de ellos, que era Ágabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu Santo, anunció que iba a haber una gran hambre. Entonces vemos cómo el poder del Espíritu Santo se hace presente en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que se han convertido, en cada uno de todos aquellos que están aceptando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos también la acción del Espíritu Santo de cuando Pablo deja ciego a aquel brujo que trataba de convencer a la gente y que era amigo de Sergio, el gobernador, y que trató de persuadir al gobernador de que no le creyera a Pablo, de que la doctrina que estaba impartiéndole y de las explicaciones con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección. Y vemos cómo con la fuerza del Espíritu Santo Pablo hace caer a ese brujo que estaba atosigando a la ciudad con sus maleficios, y lo deja ciego por algún tiempo. Y después pues él pide perdón o se arrepiente y recobra otra vez la vista. Y bueno, entonces estamos viendo y estamos entendiendo lo que aquí Pablo les está diciendo a todos los atenienses, que era gente culta, gente preparada, que Dios está con nosotros. Aún pase lo que pase, Dios está con nosotros. Por eso les dice,
por todo lo que veo, ustedes son una gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran los cultos, he encontrado un altar que tienen escritas palabras al Dios desconocido. Y ese Dios desconocido es Jesucristo, y ahora es el poder del Espíritu Santo, porque en Dios vivimos y nos movemos y existimos, dice Pablo. Como también algunos de los poetas que ustedes dijeron, somos descendientes de Dios, pues sí, así dicen los poetas, pues sí, somos descendientes de Dios, pero no de esos dioses de oro, plata o piedra. Dice aquí que Dios había pasado por alto la ignorancia de la gente, pero ahora ya no podía pasar eso, porque ya nuestro Señor Jesucristo había venido a explicar perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y nos menciona aquí que al oír los atenienses y todos los que estaban en ese lugar de Areópago, que es un lugar de reunión de toda la gente importante, cuando escucharon a Pablo al decir algo de la resurrección de los muertos, se burlaron, y otros dijeron, después hablamos de ese asunto, ahorita estamos hablando de lo que nos estás predicando, de esa nueva doctrina, del Mesías, del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y pues muchos creyeron, y aquí nos menciona otro personaje que viene en la historia, que era miembro del Areópago de ahí, de ese lugar, de ese congreso, que era Dionisio, y también otra mujer, Damaris, y muchos otros más, pero bueno, estamos mencionando estos dos. En el capítulo número 18 nos empieza a decir que Pablo pues se fue a Atenas y se fue a Corinto, y ahí se encontró con un judío llamado Aquila, que era su amigo, que es el que con él vivió en su juventud, y se dedicaron a hacer casas de campaña y a venderlas. Dice que era de la región de Ponto, su esposa era Priscilia, y habían llegado de Italia. Tuvieron que salir de ahí porque el emperador le dijo a todos los que tienen la nacionalidad romana, pero son judíos, sáquense, no los queremos aquí, porque la gente judía, ya después de haber escuchado que muchos judíos estaban predicando la doctrina de Cristo, de otro judío, pues los estaban discriminando, ¿no? Los estaban haciendo menos. Entonces Roma, el emperador, les dice que se vayan de Italia, que se vayan de Roma, que no los quiere ahí. Y pues por eso Aquila y su mujer pues van en busca de Pablo, teniendo conocimiento de que Pablo andaba en las predicaciones de la palabra del Señor, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y lo encuentran. Entonces se pone a trabajar con ellos juntos, y cada día de reposo, o sea, cada sábado, aquí no nos menciona entonces que toda la semana predicaba Pablo, sino hasta el día de reposo, Pablo iba a la sinagoga y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Muy claramente nos dice aquí la escritura que trataba de convencer. Recordemos que el que convence es el Espíritu Santo, es Dios. Nosotros solamente debemos llevar la palabra del Señor. No vamos a convencer a nadie nosotros. Aquí el que convence es nuestro Señor. Bueno, aquí la literatura, aquí Lucas nos menciona que Pablo aquí dice que trata de convencer a la gente judía y no judía del mensaje del Señor. Dista mucho, como lo tenemos ahora nosotros y lo vemos, de que las cosas las debemos de dejar en manos de nuestro Señor. Nosotros solamente debemos de hacer las cosas que nos corresponden. No tratemos de convencer a nadie. Nosotros llevamos la palabra del Señor y se acabó. Si esa persona se convierte, se arrepiente, se redime, lo acepta, esa es una obra del Señor, no de nosotros solamente. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde porque para eso hemos venido. Hemos venido a conocer, amar y servir a Dios. Y servir a Dios es hacer lo que nos está diciendo que hagamos. Entonces aquí vemos una de las cosas peculiares que se denota que aquí Pablo trata de convencer. Si no era testigo de Jehová, no era de los mormones de la actualidad, o de los cristianos que andan evangelizando, que tratan siempre de convencer a la gente. Tú llevas la palabra del Señor y con tus mejores ejemplos podrás ayudar a las personas. Pero muchos aquí dicen muy claramente, fíjense cómo lo dicen en versículo número 5. Bueno, vamos a leer desde el número 4. Dice: cada día de reposo Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer
tanto a los judíos como a los no judíos. ¿Y qué pasa con eso? Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. O sea, trataba de comprobar, los trataba de convencer. Pero ellos comenzaron a oponerse en contra suya y a insultar. Se dan cuenta que no es la fórmula, no es la forma. Hay que llevar el mensaje de salvación, hay que predicar. Quieren ellos. Nosotros, yo te puedo preguntar a ti, ¿quién te convenció? ¿Quién te predicó? ¿Tu pastor, tu presbítero, tu sacerdote, tu guía espiritual? ¿Quién te convenció de que Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, es el que nos salva? ¿Quién te convenció? Pues Dios. Nadie, no te convencieron ellos. Dios es el que te convence. Aquí dice que Pablo sacude su ropa en señal de protesta. Se dan cuenta cómo Pablo se desespera. No es una de sus dones, virtudes que tenga Pablo, ser paciente, para nada. Ya lo vimos anteriormente cuando no tuvo paciencia con Bernabé y Juan Marcos, su sobrino de Bernabé. Y cuando iba a otro viaje, Pablo, y Bernabé quiso llevar otra vez a Juan Marcos y Pablo le dijo, no lo lleves, ¿para qué? La otra vez, en el primer viaje que tuvimos, él se regresó a Jerusalén. No te lo traigas. Entonces pues, Bernabé, pues queriendo a su sobrino, pues dijo, bueno, pues yo tampoco voy contigo. Y entonces Pablo se quedó con Silas y con un Judas Barsabá a seguir predicando, ¿no? Y después aquí ya desaparece Judas Barsabá, ya no se nos ha mencionado qué andaba haciendo, a lo mejor también se regresó, ¿verdad? Esto hago hincapié de que nos damos cuenta de que sí hay ciertas discrepancias en el formato de cómo se predica, de cómo se lleva a cabo la actitud de cada uno de los discípulos, ¿no? Era muy diferente la actitud de Pablo y la actitud de Bernabé y la actitud de Juan Marcos y la actitud de Silas y la actitud de Judas Barsabá y la actitud de Timoteo. Y lógico que las de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo apóstoles, pues también su actitud era muy diferente, su forma de predicar es muy diferente. Aquí estamos viendo a Pablo. Lucas se empeñó mucho, desde el versículo 11 estamos viendo que se empeña mucho, el capítulo 11, se empeña mucho en estarnos explicando las actividades de Pablo. Es algo extraño y raro porque pues debería de habernos explicado Lucas también los dichos y hechos también de los apóstoles, de Pedro y de todos los apóstoles, pero no, aquí parece que son los hechos de los apóstoles Pablo, Silas, Bernabé, Marcos, Timoteo, Judas Barsabá, ¿verdad? Porque ya no nos está mencionando, ya no lo menciona, como que le agarró más importancia a Pablo. ¿Por qué? Porque Lucas, recuerden que se nos dice que investigó y que tomó mucha información de los discípulos. Y uno de los discípulos que podía tener a su alcance, pues era tanto Bernabé como Juan Marcos, como Silas, como Timoteo, como Pablo, como Judas Barsabá, como Tito, con todos ellos, ¿no? Entonces no tenía quizá mucho contacto con Pedro y con los otros apóstoles, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las causas por las cuales nos está aquí brindando la información más certera de Pablo, ¿no? Y bueno, aquí nos menciona que Pablo pues se vuelve a desesperar, así como se desesperó con Bernabé y Juan Marcos, y sacude sus ropas en protesta de que la gente no le acepta. Eso es lo que pasa mucho en la actualidad con mucha gente, cuando quieren convencer a la gente, ¿sí? Que se acerque al Señor, que conozcan, amen y sirvan a Dios, ¿verdad? Y los quieren convencer, ¿no? Es muy difícil convencer. Nosotros debemos llevar la palabra del Señor, explicarles la palabra del Señor y solucionarles sus dudas a las personas con respecto a Dios. Pero nosotros no los vamos a convencer, ellos se tienen que convencer. El que los convence aquí es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente les llevamos el medicamento y ellos se lo toman, pues se curan. Si no se toman el medicamento, pues no se curan. Es muy su problema, ¿no? Pero aquí la desesperación es una de las virtudes que tiene Pablo, ¿verdad? Ahora sí que Job es el otro lado de Pablo. Y también vemos que es un poco desobediente de las decisiones que se tomaban en grupo. Recordemos que la decisión que se tomó de no circuncidar
a la gente que estaba evangelizando fue una reunión de los apóstoles, y ya después mandaron a Judas, Barsabá y a Silas a Antioquía acompañando a Bernabé y a Pablo, para que la gente de Antioquía pues no se circuncidara, no hubiese problema, porque estaban muy preocupados, ¿verdad? Los vamos a tener que circuncidar o qué onda, ¿no? Si no estaban predicando para que se volvieran a la raza judía, sino que se convirtieran y tuvieran conocimiento de la doctrina de Cristo. Y vemos aquí entonces Pablo como que también no obedece mucho esas indicaciones. Es muy, como dicen los jugadores, ¿no?, de fútbol, es muy personalista, ¿verdad? Juega para él, ¿verdad? Y aquí él está predicando y lleva la palabra del Señor. Pero era muy necesario todo esto porque el enfrentamiento con gente de otra índole, con gente intelectual, con gente con profesión, con gente de dinero, con gente distinguida, con gente que tenía un puesto muy importante en diferentes lugares de Grecia, de Roma, de Antioquía, de Tiro, de Sidón, era muy importante que fuese una persona de esa capacidad, porque si hubiese ido Pedro, pues la situación iba a ser diferente, ¿no? Aunque pues todos sabemos que Pedro pues también tenía el Espíritu Santo por lógica, ¿verdad? Y que no hablaba él, sino hablaba el Espíritu Santo por vocal. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo todo lo tenía ya planeado, y ese es uno de los planes, y se está ejecutando y se está llevando a cabo al pie de la letra. Pero bueno, nosotros lo estamos analizando, lo estamos estudiando y estamos obteniendo nosotros la discrepancia que existe entre los discípulos y entre las actitudes de cada uno de los discípulos y apóstoles. Y aquí vemos una de las actitudes, que es la de Pablo. Y muy claramente les dice: de ustedes será la culpa de su propia perdición, yo no me hago responsable, de hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Bueno, pues eso no tiene por qué decirlo Pablo. Bueno, lo dijo, pues ya, lo está escrito y Lucas no lo menciona. Simple y llanamente, bueno, hermanos, que Dios los bendiga y espero que recapaciten y que Dios los perdone. Ay, nos vemos. ¿Quién quiere decir? Yo no voy a ser el responsable, no sé si se sentía responsable. Yo como que siento que Pablo tenía esa responsabilidad de decir, los tengo que convencer a fuerzas, así como me convencieron a mí. Pero ¿a quién te convenció a ti, Pablo? Cristo. Entonces, a los que tienen que convencer a esa gente es Cristo, no tú. Sí, tú llevas el mensaje, eres como un nuevo profeta, ¿no? Pero no eres tú quien los va a convencer. Pero bueno, aquí lo estamos viendo como su actitud pues es muy diferente. Dice que sale de la sinagoga y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, que adoraba a Dios y que vivía a un lado de la sinagoga, luego ahí. Y Crispo, un jefe de la sinagoga, con toda la familia, pues también creen en lo que Pablo les está explicando del Señor. Y también muchos de los de Corinto, a los mensajes de Dios, creyeron y se fueron bautizados. O sea, se bautizó Crispo, que era jefe de la sinagoga, un hombre llamado Ticio, que vivía ahí al lado de la sinagoga. Mucha gente de Corinto creyeron y se bautizaron. O sea, que sí servía, ¿no? No quieras tú que toda la gente acepte cuando tú les llevas el mensaje de salvación o la predicación en una familia, con unos amigos. No creas que todos te van a creer y te van a decir, no, pues es muy natural que muchos se van a oponer a la conversión, a la reconciliación, al cambio de vida, al cambio de moral, al cambio de actitud, al cambio de forma de vivir. Imagínense a la gente, hacerla que venda todo y que viva humildemente, sino que toda la vida ha vivido en opulencia. Pues es algo terrible, ¿verdad? Por eso Cristo lo dijo una vez: es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Se acuerdan del joven rico que también se le hizo muy difícil? Había cumplido con los 10 mandamientos, y cumplir los 10 mandamientos ya está difícil. Los cumplió y se lo dijo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, pero le hacía falta otra cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después sígueme, ¿verdad? Y no pudo hacer eso ese joven rico, ¿verdad? La riqueza, lo terrenal, lo mundano, estorba para seguir a Cristo, para seguir a Dios. Y bueno, aquí vemos cómo estas personas sí creen. Unos no, pero estos sí. En una noche dice que el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, anuncia el mensaje,
por todas las calles. Yo estoy contigo. Nadie te puede tocar para hacerte daño. Cristo mismo le está diciendo que no tenga miedo, que Él está ahí. La fuerza del Espíritu Santo está ahí. Y vemos entonces cómo notoriamente pues ya lo podemos nosotros decir, ¿no? El Espíritu Santo está ahí y vive con nosotros. Y bueno, también aquí nos menciona que Pablo se quedó ahí 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. O sea, aquí, 1 año y medio es un proceso de tiempo, ahí vivió, ¿sí? Pero aquí dice que había un gobernador que se llamaba Galión, de Acaya. Los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron ante el tribunal y le dijeron al gobernador que este hombre pues anda convenciendo a la gente de adorar a otro Dios, y que lo mismo que quisieron hacer con nuestro Señor Jesucristo, y que lo hicieron. Y ya cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si se trata una cosa de ustedes, es cuestión de ustedes. Yo no me voy a meter en esos líos. Si fuera un delito de crimen grave, dice, yo tomaría en no oírlos y tomaría cartas en el asunto, pero si es cosa de ustedes, arreglen ustedes. Y no les hizo caso, entonces los judíos se enojaron más, fue Pablo, entonces el tribunal le echó, entonces agarraron a Sóstenes, un jefe de la sinagoga judía, y lo golpearon. Y ahí enfrente de Galión, el gobernador, y él, pues, me vale gorro que hagan lo que quieran, no me interesa. Si se quieren matar entre ustedes, hagan lo que quieran entre ustedes. Dice aquí que Pablo se quedó todavía muchos días más ahí en Corinto. Y ya después se despide de sus amigos de Priscila y Aquila y se embarcó hacia Siria. En Cencrea, antes de embarcarse, se rapa la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Entonces aquí vemos cómo Pablo hace una promesa de raparse la cabeza. Es una de las, ¿cómo se dicen ahora? Mandas, ¿verdad? Entonces, que muchas personas, pues, en la actualidad dicen, voy a hacer mi juramento de ya no tomar. Y se rapan, y o hacen algún sacrificio, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo Pablo, hace una promesa y se rapa la cabeza, ¿no? Pero no nos menciona exactamente aquí cuál es la promesa. Dice, en Cencrea, antes de embarcarse, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. ¿Cuál? No nos dice, pero ya después cuando llegaron a Éfeso, ahí deja a Priscila y Aquila y se va a la sinagoga. Entonces, como no había iglesias católicas ni cristianas de ninguna, ni mormonas, nada, no había templos, se va a la sinagoga. ¿Por qué? Porque él empieza a predicarles y explicarles con base a las escrituras del Antiguo Testamento, la vida de los profetas, en que Jesucristo es el Mesías y todo se ha cumplido al pie de la letra. Esa es una de sus formas o sus formatos para querer convencer a la gente. Es muy distinto como ahora. Ahora no nos necesitan convencer de que Jesús es el Hijo de Dios. Mucha gente como que lo cree, como que lo acepta, ¿no? Y bueno, pues aquí nos menciona que habla ahí con los judíos ahí reunidos, y muchos le dicen, pues quédate aquí más tiempo, ¿no? Aquí en Éfeso. Y ya se despide de ellos diciendo, si Dios quiere volveré a visitarlos otra vez. Y se fue después se va de Éfeso y llega a Cesarea. Fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia. A los de la iglesia quiere decir a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Tomás, a Judas Tadeo, a Santiago el menor, porque Santiago mayor ya lo habían matado, o los que estuvieron ahí, ¿verdad? Porque todos andaban predicando. Todos los discípulos estuvieron predicando en diferentes lugares, en la India, en Turquía, en Roma, en Jerusalén, en varios lugares. Pablo sí era más lejos, se iba un poquito más lejos, ¿no?
aunque no había sido apóstol, que había visto a Jesucristo, pero aquí vemos cómo dice que llega a Jerusalén a saludar a los de la iglesia. Y después se dirige a Antioquía, ¿verdad? Antioquía era un lugar muy sonado, ¿verdad? Muy visitado por Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Y después dice que al cabo de un tiempo salió nuevo a recorrer uno por unos lugares de Galacia y de Frigia. Y se animaba mucho, ¿no? Porque había muchos creyentes. Cuando llega a Éfeso, dice, había un personaje judío llamado Apolos, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente, conocía bien las escrituras, estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Muy claramente dice que, aunque solo conocía el bautismo de Juan, dice que pues Apolos pues había sido bautizado por Juan el Bautista, y se ponía a hablar abiertamente en la sinagoga les digo, sí. Y cuando Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente la palabra del Señor, dice uno, bueno, si Apolo había escuchado a Juan el Bautista y había sido bautizado por Juan el Bautista y era estudiado y había sido instruido en la palabra del Señor y conocía las escrituras, ¿cómo es posible que Aquila y Priscila, que eran amigos de Pablo y que habían conocido y entendido y animado el conocimiento por parte de Pablo, que Pablo no había conocido a nuestro Señor Jesucristo, pues había sido convertido y también conocía las Sagradas Escrituras, ¿cómo es posible que lo hayan corregido, verdad, a Apolo? Le hayan dicho, no, oye, no, estás mal, mira, esto es así, es de esta forma, lo que tú estás diciendo lo estás diciendo equivocadamente, es mejor que lo digas así. O sea, Aquilas y Priscila corrigen a Apolo. Y bueno, pues le explican, dice aquí Lucas, que estos dos personajes le explican a Apolo. Y dice que Apolo, cuando quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo, le escribieron una carta a los creyentes, o sea, los discípulos, los hermanos creyentes, le escriben una carta de recomendación para que cuando vaya a la región de Acaya lo reciban ya los creyentes, los convertidos, los adoctrinados, lo reciban de mejor forma. Y cuando llega a Acaya ayudó a muchos a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecían a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las escrituras demostraba que Jesús era el Mesías. O sea, que tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras, y a los judíos les estaba diciendo, pues están mal, hermanos judíos, porque aquí está escrito que todo esto tenía que ocurrir y pasó como tenía que pasar. Esa es una de las formas que se da inicio a la doctrina cristiana, la doctrina mesiánica. El formato principal era convencer con el cumplimiento de las profecías. Pues los libros proféticos lo tienen los judíos, y tenían que ser convencidos, ya que si Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel estaban profetizando cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a llegar, que se iba a llevar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que iba a llegar al poblado de Belén, ¿sí? Bien claro lo dice Judá, ¿sí? Que iba a ser descendiente del rey David, iba a ser rey, pero no de este mundo, que iba a ser guiado con el poder del Espíritu Santo, protegido, iba a nacer de una mujer virgen. Todas esas cosas que en los libros proféticos se mencionan y que están ahí escritos y que aún lo tenemos. Los judíos estudiosos, así como Apolos, como Pablo, como Bernabé, vemos que tienen conocimiento de las escrituras
y se las explican a los judíos para que se den cuenta ellos de su error, de haber tenido en sus manos el cumplimiento de las profecías y no haber aceptado la salvación de parte de nuestro Padre Dios, y de que todo se había cumplido. Ese era el formato. En la actualidad sigue habiendo judíos que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos están esperando a que apenas venga. Qué horrible, ¿no? Qué horrible situación, ¿no? Estamos en el 2018, imagínense, ya pasaron 2018 años aproximadamente, ¿no? Porque estamos equivocados con 5 años. En realidad deberíamos de decir que estamos en el 2025 mínimo. Pero pues ahí se nos equivocaron nuestros estudiosos en aquel entonces y empezaron a decir que íbamos en tal año, siendo que estaba equivocado en 7 años, ¿verdad? Sí, porque pues, hay una equivocación de nuestra era cristiana. Y entonces vemos cómo el formato principal era convencer a los judíos de que se habían cumplido las profecías y enseñarles a los no judíos la salvación viene de nuestro Padre Dios por medio de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y era lo que estaba ahí, por eso Pablo les dice, Dios está aquí con nosotros, a un lado. Aquí vive con nosotros y está con nosotros. Que Dios te bendiga.